estamos de regreso en el programa, momento de iniciar nuestra secuencia de desarrollo personal y está con nosotros nuestro querido amigo Eric Cornejo. Él es coach y hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Cómo estás, mi querido Eric? Bien, la verdad, siempre es un gusto estar contigo. Veo que hay muchas cosas que hay que hacer, sobre todo en este tiempo que he estado ya más permanente en Arequipa. Y realmente el tema que nos trae hoy es muy importante porque nos damos cuenta de que hay que hacer el tema de relaciones interpersonales siempre, y donde más paramos es en el trabajo. Sí. Y lamentablemente no cultivamos estas relaciones interpersonales en el trabajo y por ende no generamos los contactos que deberíamos generar. Claro, porque eso es muy útil al final, ¿no? Sobre todo en una sociedad como la nuestra, porque, bueno, hay muchas diferencias con otro tipo de sociedades, con otro tipo de círculos sociales en los que no necesariamente se necesita de este tipo de vínculos, pero aquí, en una sociedad como la nuestra, que todo se mueve en base a contactos, a las relaciones que uno pueda generar, es muy importante que nosotros sepamos cómo hacerlo. La verdad es que sí te voy a contradecir, es una de las pocas veces que te voy a contradecir, pero en todos los países definitivamente es indispensable relacionarse con todos, ¿no? En Arequipa tal vez es más notorio, porque realmente llevarse bien con una persona o llevarse mal con otra es más visible. Claro. Pero realmente en todos los países es fundamental llevarse bien con todo el mundo y generar relaciones. Ojo, nosotros, si bien tenemos a veces carteras de clientes, no tenemos socios estratégicos o lo que es una red de contactos. Y esto es un problema básico en todas las personas, que realmente cuando nos quedamos sin trabajo o cuando necesitamos algo, volteamos a los lados y no tenemos a nadie. Pero ese es un problema grande porque nosotros en este momento sí pensamos en servirnos y no en servir. Claro. Y la red de contactos es esencialmente servir a otro, esperando en algún momento que la otra persona se contacte contigo para que tú lo sumes en su trabajo. Y realmente estamos mal enfocando esto. Entonces yo busco una red de contactos para beneficiarme yo. Entonces una de las reglas de Covey, que es muy interesante en los 7 hábitos de las personas exitosas, es ser natural en las relaciones. Claro. Entonces si yo voy a buscar un beneficio tuyo, ya no voy a ser natural. Y eso va a ser notorio, va a ser muy evidente, ¿no? Entonces lo que hay que buscar es servir, ¿no? Pero algo que justo acabamos de hacer, y es algo con lo que empezamos a conversar ahora, antes de que empiecen las cámaras y todo, era el tema de preguntar, ¿no? ¿Cómo te sientes? De saludar. Sí. Y nosotros, como los mexicanos y todos los latinos, tenemos un concepto bien difícil de interpretar. Porque yo te pregunto, ¿y cómo estás? Ajá. ¿Y tú qué me respondes? Bien. Exacto. Le pregunto a tu camarógrafo, a la otra persona, y todos me van a decir bien. Ajá. Y realmente no necesariamente están bien. Yo soy honesta. Cuando no estoy bien digo, más o menos, claro, digo no. Serías ese porcentaje del 0.01% que realmente dice, no, me siento mal. No, y que me dicen, no, no, pero ¿por qué tienes que estar ventilando tus cosas al resto? No estoy ventilando nada, me están preguntando cómo estás y la respuesta es bien, o no muy bien, o mal, o excelente, ¿no? Exacto, esa es la idea. Entonces, uno, que esto también lo conversaba ayer con un cliente mío, es un joven muy talentoso, me decía, Eric, ¿y cómo hago yo para mejorar mis relaciones interpersonales? Y lo único que le dije es saluda. Claro. Pero saluda con naturalidad ya a todo el mundo, pero a los que no conozco también. Entonces, cuando tú empiezas a saludar, realmente se genera una magia. Como que se quiebra, ¿no? Ese hielo, esa barrera. Y generalmente las personas buscamos momentos no propicios o momentos especiales para generar un vínculo. Yeah. Y eso no sucede, no es como te lo pintan en las películas, ¿no? La persona guapa, atractiva, está en el bar, sentada, y tú, el galán, ¿no? Estás sirviéndote un trago y decides invitarle un trago. No, eso no pasa generalmente. Generalmente va a decir, oye, ¿qué te pasa? Ajá. O qué raro. Agarras tus cosas y te vas, ¿no? Así Exacto. como, qué miedo. Exacto, entonces lo que sí es natural es saludar. Entonces generemos el hábito de saludar como primer tips para mejorar nuestras relaciones dentro del trabajo. Perfecto. Ojo, porque el clima laboral es fundamental. Entonces, nosotros al no tener una buena relación, al no saludar, generamos ya también una fisura. Claro. No estamos hablando de una fractura irrecuperable, no. Estamos hablando de una fisura. Porque hay personas para las cuales sí es muy importante saludar. Claro, y uno no lo va a entender solamente como que es una persona a la cual no tiene ese hábito, claro, sino como que es muy ególatra o como que muy malcriado, como que se ha creído para no saludar. O sea, se pasan muchas cosas por la cabeza con algo tan básico que es decir buenos días. Exacto, entonces de ahí pasamos al segundo punto que tú muy bien lo has definido, que es no prejuzgar. Ajá. Entonces eso también es difícil, ¿no? Porque tú me dices, yo entré, no saludé, tú dije, ¿qué he creído? Sí. Entonces ya tienes un preconcepto mío que es negativo. Entonces nuestras relaciones ya no van a ser
tan fluidas, tan normales. Claro, porque siempre va a haber como que ese... Exacto, ya este tema de prejuzgar. Esa reserva, ¿no? Ya hay que quitarnos el prejuzgar también. Entonces, si tu jefe en algún momento gritó, concéntrate no en qué gritó, concéntrate tal vez en el problema y no en la persona. Claro. Que es el tercer tips. Nunca te concentres en la persona. No pienses que esta persona te grita a ti. Esta persona está incómoda por algo que ha pasado, claro, que es el problema. Y eso es algo que siempre nos pasa porque tenemos la tendencia a tomar todo a personal. Sí. Y de verdad nos complicamos muchísimo la existencia, pasamos días, horas, semanas pensando sin poder dormir, sin poder hacer nada, porque nos sentimos atacados simplemente porque nosotros pensamos que todo es contra nosotros, ¿no? ¡Qué locura! Lo peor es que las personas no te pueden llamar la atención, porque si te llaman la atención, tú piensas que es algo en contra de ti. Ya se la agarró conmigo, la típica. Exacto, pero por eso viene un cuarto tips, que es determina y define bien tus funciones dentro de la empresa. Sí. Entonces, cuando tú determinas tus funciones dentro de la empresa, ya el flujo o la comunicación va a ser más natural, porque si es que alguien te regaña, o si es que a alguien no le parece bien tu trabajo, va a entender que, bueno, cometiste cierto error porque tal vez no estás habituado a esta función. Claro. O simplemente realmente te equivocaste y tienes que asumir la culpa de este error. Y comunicarlo también, ¿no? No siempre quedarse con eso reservado, con el hecho de me gritaste porque no hice bien esto o porque no era mi función y por eso no lo realicé. O sea, siempre hay una forma educada de decirlo, ¿no? Decir, sí, lo siento, me equivoqué, o decir, no está dentro de mis funciones, pero la próxima yo me puedo encargar de eso sin ningún problema porque ya sé cómo es, ¿no? Sí, la verdad es que aparte de esto del cómo expresar lo que sentimos, que esto lo hemos conversado en algunos temas antes, claro, está el por tema... eso estoy aprendiendo. No, realmente tú tienes muy buena expresión corporal, siempre lo he dicho. No, a veces me falla. Ay, a veces unas metidas de pata, pero alucinantes. Bueno, a todos nos pasa en todo caso. Pero ahí va el quinto tip, que sería, deja de juntarte con tu grupo. O sea, lo que pasa es que buscamos la aceptación, y la aceptación es necesaria, sí, pero arriésgate un poquito, sal de tu zona de confort, empieza a experimentar cosas nuevas. Al día siguiente anda a almorzar con la otra mesa. Claro, así o sea, te miren feo, el segundo no te mirarán tan feo. Es que justo ahí vamos a retroceder al primer tips. Si saludaste a todos el primer día, el segundo día alguien te va a responder. Claro. El tercer día alguien definitivamente te va a preguntar cómo estás. Y en ese momento tiene que haber este contacto natural. Ahí vamos sembrando, exacto, ¿cierto? Entonces, en un proceso donde yo ya salgo de esta zona de confort y entro a mi zona de elasticidad o de pánico, va a haber algo interesante que ya no me voy a sentir tan desprotegido. Sí, claro. No voy a partir de cero. Voy a partir diciendo, oye, ya te saludé, ya me dijiste cómo te va, ya sé que tienes un hijo, ya sé que tantas cosas que simplemente ya el sentarme contigo en una mesa a comer o simplemente en un almuerzo de la empresa no va a ser tan difícil hablar contigo. Claro. O tutearte. El sexto punto que también es crítico es que somos latinos. Y el latino es un poquito confianzudo, ¿no? Entonces, me ha tocado hablar con muchos gerentes o compartir con ellos cuando he estado a su cargo. Y el gerente me dice, Eric, ¿podemos conversar? Sí, le digo, oye, la verdad me encantaría que mi equipo se sienta parte de mi empresa. Le digo, wow, qué buen gerente. ¿Y por qué no lo haces? Y me dice, sencillo y claro, no lo puedo hacer porque les doy la mano y se pasan hasta el ombligo. Exacto. O sea, ya no es hasta el brazo ni hasta el codo. Entonces, si yo comparto un almuerzo, no significa que al día siguiente soy el mejor amigo de mi jefe. Claro, uno tiene que entender cómo funciona la amistad dentro de una empresa. Exacto. No es el choche con el que te vas a ir a tomar y con el que hay la confianza y con el que no pasa nada, brother. Sí. No, porque hay siempre la jerarquía, siempre hay las responsabilidades que tiene cada uno por el puesto, ¿no? Y aparte que está el contexto o el ambiente social que va a evaluar también tu comportamiento después de esta reunión, entre comillas, social laboral. Claro. Entonces, lo que hay que identificar es que también hay límites y hay cargos. Entonces, volviendo al punto número 5, que son las funciones y las responsabilidades, uno no hace más productivo una empresa si toma más cervezas en una parrillada. Claro, eso no le sirve a nadie. No le sirve a nadie, realmente. Tal vez sí, un tema amical y va bien, pero realmente como empresa o como organización, sí nos sirve llevarnos bien con todos. Sí. Sí nos sirve generar una red de contactos y sí nos sirve involucrarnos un poquito en la vida de los demás. Pero eso no implica que tú y yo mañana o pasado nos hicimos amigos dentro de la oficina y dejo a todos mis amigos de lado y empiezo a enfocarme en ti. Claro. O simplemente empiezo a tener un trato muy coloquial o, entre comillas, muy cariñoso dentro de la organización, porque esto también se puede malinterpretar. Claro, y también uno tiene toda la libertad de poder elegir hasta dónde quiere
poner su vida privada, ¿no? De pronto podemos tener mucha confianza, mucha relación, conversar, pero yo no hablo de tus cosas personales y tú todo de las mías, ¿no? O sea, cosas de la empresa, cosas que tengan que ver más superficiales, pero ya hay ese vínculo, ¿no? Por lo menos ya se rompió ese hielo. Sí, y aparte que, como digo, y empezamos este tema, lo importante es aprender a no servirte, sino a servir. Claro. Entonces, en esta relación natural, el que yo te brinde un servicio no necesaria o no parte necesariamente de lo que tú me pidas, sino de lo que yo observo. Entonces, ahí está la naturalidad del servir. Entonces, no es que una persona viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Mira, acá tienes mi CV y por favor, necesito que me contactes con alguien. Ay, justo te lo iba a pasar. Ya, me cortaste la inspiración. Entonces, me va a matar Renzo, ¿eh? Entonces, lo interesante es el antes, ¿no? Que tal vez yo veo que estás insatisfecha en el puesto en el que te encuentras y yo de una forma más objetiva, observadora, te podría decir, oye, tienes talento en esto, tienes buenas habilidades con esto y realmente en esto eres maravillosa. Entonces, ¿por qué no me pasas tu CV? Y tal vez te contacto con alguien que puede ser que te interese. Y ahí es donde realmente funciona esta red de contactos. Y ese es el punto de quiebre, porque hay que saber manejar hasta qué punto uno mantiene ese contacto de manera sincera y hasta qué punto estás tejiendo finito o estás haciendo muy notorio esa necesidad de que esa persona te sirva para algo, ¿no? Sí, y algo importante dentro de la empresa es que a veces tenemos la oportunidad de conocer al gerente general, al gerente ejecutivo, a alguien de Lima, alguien muy importante, no sé, o de otro país, y no lo aprovechamos. Entonces, en ese momento lo que yo tengo que hacer es, tal vez cuando me preguntan cómo estás, decir la verdad, entusiasmado de conocerlo. Claro. Porque es sincero. Sí. Y ahí ya vas a dejar una marca personal. Ya dejaste una huellita. Entonces, de acá a una semana o dos, si lo quieres llamar, ya se fregó todo. Porque 2 semanas un gerente, un ponente muy bueno no se va a acordar de la persona que le dijo, sí, me encantó tu ponencia. No, yo no le llamé con toda la confianza. ¿No te acuerdas que yo te...? Claro, no me acuerdo. Pero sí va a pasar que si es que ese día que hubo esta intervención o este cruce de palabras, al día siguiente yo puedo hacer una llamada o a los 2 días o enviar un correo diciendo, oye, la verdad me gustó mucho tu disertación, tu ponencia o lo que explicaste en esta mesa redonda, en esta mesa de diálogo, y bueno, me encantaría que me des más tips sobre estos puntos, ¿no? Perfecto. Y ahí ya se empieza a establecer una comunicación. Exacto, donde primero vas a servirte tú para después servir a la empresa. Sin necesidad de ser tan agresivo, ¿no? Con el hecho de la comunicación. Eric, como siempre, se nos queda cortísimo el tiempo, podríamos seguir comentando, pero ya hemos dado estos tips importantes que yo creo que sirven mucho para poder nosotros establecer nuestros contactos y hacer que de alguna manera también sean útiles, ¿no? Que nosotros seamos útiles y que esos contactos también nos sirvan. Vamos a pedir que pongan en pantalla los números donde pueden ubicar a nuestro querido coach Eric Cornejo para todas las consultas que tengan. Muchas gracias, mi querido amigo. Muchas gracias. Te paso el CD más tardecito. Nos vamos a la pausa. Continuamos con más. No se muevan.